Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos casi a hacer la segunda parte de una entrevista que surgió de una manera casi casual y se ha convertido, no sé si es la segunda o uno de los programas más vistos en YouTube que hemos subido en Lancelot Televisión. Hicimos una entrevista hace ya 2 años a Domingo Díaz, que lo tengo aquí al lado. Él es un catedrático de inglés del instituto, Blas Cabrera Felipe, jubilado, pero sus teorías sobre beber, la conveniencia de beber agua de mar, es verdad que luego él tiene unas proporciones, luego ya las recordaremos, pues bueno, esta entrevista ya ha pasado los 104.000 visitas y sigue subiendo. Dice que a un orden de 1.000 o 2.000 personas de todo el mundo ven esa entrevista porque consideran que es una teoría interesante. Además hay mucha gente que ha escrito sobre el tema y también hoy vamos a hablar con Domingo de eso y de otras cosas. Domingo, ¿cómo estás? ¿Bien? Estupendamente. Pues vaya bombazo, ¿no? Esa entrevista, ¿no? Parecía que, me acuerdo cuando viniste, no, tengo una teoría, tal, y... Sí. Yo no pensé que llegaran ni a 200, ¿no? Yo tengo entrevistas de 20, o sea que en este caso, ¿por qué crees que se ha seguido tanto? Hombre, yo creo que hay interés por los temas de salud, sí. La gente se interesa por estos temas, se preocupa por ellos y creo que tiene un atractivo y es por eso que la gente los mira, ¿no? Y luego que también hay como una corriente de opinión también generalizada, como dices tú, en el mundo entero. Pues sí, cada vez se bebe más agua de mar. Esto empezó con René Quinton en Francia hace un siglo. Este señor recogía niños famélicos, desnutridos, etcétera, con tifus, con malnutrición, y dándoles agua de mar los sacaba adelante. Llegó hasta el punto de que le reclamaron en el Cairo para una epidemia de cólera que se había declarado allí, y logró erradicar la epidemia de cólera, de forma que cuando salió de allí el gobernador le hizo un panegírico, hosanna al gran mago que ha venido a salvarnos de la peste maligna, no sé cuánto. O sea, y este señor llegó a ser muy reconocido en su época. En su entierro era como de jefes de Estado, con personalidades de todas las capas de la sociedad, los famosos, de los políticos, del gobierno, etcétera, ¿no? Pero después, con la influencia de las penicilinas, de los medicamentos, un poco se ha ido relegando, pero el agua de mar estaba reconocida como un medicamento sin contraindicaciones y que además disolvía los efectos nocivos de los medicamentos hasta el otro día, hasta 1982, en el vademecum francés. O sea, los médicos podían recomendarla para ingerirla, para inyectarla, etcétera, ¿no? Esto se ha parado, pero hay gente que lo ha redescubierto y se ha demanda más información en este caso. Sí, sí. Por ejemplo, una médica española catalana que está en Nicaragua, se llama María Teresa Hilary, llegó allí en tiempos de la Revolución y se quedó allí ayudando a aquella gente, una persona desinteresada, una especie de Madre Teresa, y esta señora ha creado más de 100 dispensarios de agua de mar. Entonces el ejército va, le trae agua de mar en cisternas, allí no la tienen tan cerca como la tenemos nosotros, y entonces voluntarios la distribuyen pues por ambulatorios, por centros de este tipo, gratuitamente. Se les ha enseñado a beber agua de mar. Entonces en Nicaragua ya llevan como 15, 20 años bebiéndola. En internet se puede encontrar muchos médicos con nombre, apellidos, direcciones, que la están tomando, dan testimonio a ellos y sus hijos, y además la aplican en las terapias. No quiere decir que el agua de mar sea el medicamento definitivo, ¿no? Pero puede ser complementario. Ellos lo usan como tal en infinidad de dolencias y de enfermedades, ¿sabes? Bueno, esta señora llega a decir, y confío en ella porque no me está vendiendo nada, ni sus libros, ni nada, me dice que el agua de mar no tienes que comprarla en ningún sitio, que puedes ir a la orilla del mar, basta con que te agaches y la recojas, y aunque la cojas con un poco de arena, pues las dejas asentarse y el agua de mar se puede beber sin peligro. Vale. Y esta señora dice, el consumo de medicamentos en Nicaragua ha caído, no al 90 y tal, sino por debajo del 10%.
Es posible que haya grupos que no estemos interesados sobre todo en este asunto. Farmacéuticos. Sí. Domingo, porque no, esa entrevista la vio mucha gente, pero no todo el mundo. Es decir, para recordar un poco, la teoría tuya lo que viene a decir, en qué proporciones se bebe el agua de mar y también a qué dolencias o qué patologías, ahora lo has mencionado, pero a cuáles más directamente son beneficiarias. Sí. Bueno, podemos empezar por decir o por repetir que toda la vida procede del mar y a la larga también nosotros, ¿no? Entonces, nuestros líquidos internos son salobres. Tenemos 9 gramos de sal por litro, ¿sí? Que es lo que te ponen en los sueros en los hospitales, ¿no? Lo que pasa es que tú dices que los sueros esos no son tan saludables. Bien, los sueros esos contienen cloruro sódico. Y no hay que confundir, por ejemplo, se suele pensar que en el mar hay agua y sal, pero el concepto de sal es un poco diferente, no es cloruro sódico. En el agua del mar están todos los elementos que existen de la tabla periódica. De hecho, los japoneses que estudian mucho oceanografía, las ciencias del mar, pues han descubierto ya más de 90 elementos que están en el agua del mar. Se supone que están todos, ¿no? De ahí viene nuestra vida, o sea, cuando una célula se divide en 2, la segunda es igual que la primera, entonces hemos ido arrastrando eso y tenemos 9 gramos de salinidad por litro. Hoy actualmente los mares tienen alrededor de 35, 36 gramos por litro. O sea, pero el agua de mar, ya digo, tiene todos los elementos de la tabla periódica, todos los nutrientes. Es posible que en la comida no los consigamos todos, la comida suele ser poco variada, entonces es una garantía de que tomando de agua de mar, nuestras células, nuestros órganos van a estar bien nutridos y vamos a estar más sanos, porque aparte el agua de mar es orgánica, es biodisponible, quiere decir que los minerales que tiene, pues el calcio que tiene el agua del mar es absorbible directamente, va a donde tenga que ir en el cuerpo. No es como un calcio, una pastilla de la farmacia que necesita otros requisitos para que el cuerpo los pueda absorber. Por ejemplo, necesita vitamina D, necesita magnesio, boro, etc. Y es algo extraño para el cuerpo, mientras que lo que hay en el agua del mar es directamente asimilable. Y aparte de esto, el agua del mar tiene un pH próximo entre 8,2 y 8,4. Es decir, si nuestra sangre tiene alrededor de 7,4, un pH de 8,4, un punto más, es como 10 veces más alcalino que nuestra sangre, porque el pH es exponencial. Entonces, y bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué significa que sea alcalino? Pues resulta que en el cuerpo tenemos que mantener unos equilibrios, en medicina se llama homeostasis, de temperatura, de acidez, alcalinidad y otros muchos balances. Cuando uno se desequilibra es cuando viene la enfermedad. Por ejemplo, si se nos desequilibra nuestro pH y nos acidificamos, el ácido impide que el oxígeno llegue a nuestras células. Entonces las células necesitan el oxígeno para sobrevivir, para el metabolismo, para crear energía. Si no les llega el oxígeno, pues las células o mueren o mutan. Y eso es el cáncer. Se convierte en células tumorales para sobrevivir. O sea, el cáncer no es una lotería, algo que tenga de afuera. Viene de nuestro interior. Bueno, dicen que hay una carga genética también, que eso sí puede influir. Bien. ¿O no te lo crees tú tampoco eso? Bien, más bien no. O sea, genéticamente no nos han hecho mal hechos, estamos bien. O sea, se atribuye el cáncer a contaminaciones ambientales, por la mala alimentación, el tabaco, y genéticos también, pero no precisamente. Pero sí es que hace ya cerca de un siglo, ya Otto Warburg le dieron el premio Nobel por una tesis sobre los orígenes del cáncer y su prevención. O sea, se sabe ya desde hace un siglo cómo se produce el cáncer. Este señor decía, todas las enfermedades son ácidas. En un cuerpo oxigenado y alcalinizado no cabe la enfermedad, ni siquiera el cáncer. O sea, ni siquiera el cáncer. Entonces nos está dando la solución. Si el cáncer es ácido porque no llega el oxígeno a la célula, tendríamos que alcalinizarnos.
está nuestra mano. Entonces, ¿cómo alcalinizarnos? Pues podríamos hablar de cómo alcalinizarnos. Pero bien, siguiendo con el razonamiento, ¿no? Este señor no solamente hizo esto en plan teórico, en su laboratorio comprobó experimentalmente que si le retiraba a las células 1/3 del oxígeno que necesitaban, en solo 48 horas, en 2 días, se volvían células tumorales. ¿De acuerdo? O sea que hasta Sí, que ataca... así. Por tanto, está clarísimo que el cáncer es debido a acidez en el cuerpo. La acidez puede venir por la nutrición, puede venir por el estrés mental. Por todo esto, cada uno de estos temas lleva un cierto tiempo, pero no voy a enrollarme. Sí, tenemos 20-25 minutos. Vale, luego vamos a hablar del cáncer porque también tienes otras teorías. Es que me preguntabas cosas de antes y desviamos y no se completan, pero bueno. Vale, ahora vamos, porque yo lo que quiero es también un poco, para ya terminar un poco la gente, porque muchos que no han visto la entrevista dirán, oye, pues yo quiero hacerlo. Un poco las proporciones, dónde ir a buscar el agua, cómo se hace. Bien, antes dije que nosotros tenemos 9 gramos de salinidad por litro. Como el agua de mar está 4 veces más salada, pues habría que rebajarla para que sea, según nuestros líquidos, se llama isotónica. Es decir, se coge una parte de agua de mar, un recipiente cualquiera, y 3 recipientes iguales de agua de beber, ¿no? Se mezcla, se le puede echar un chorrito de limón. Eso decías, ¿no? ¿Sí? Y ya digo, el agua es muy alcalina. Ya tienes un acuario, ¿no? Bien, entonces, la cuarta, o sea, una de agua salada y 3 de agua dulce. Si los 4 fueran de agua salada, tendríamos 36. Como es 1 de 4, serían 9 gramos, que es nuestra salinidad. Entonces, podemos tomar razón. Pero es más, René Quintón y otros posteriormente han demostrado que el agua de mar isotónica, sea a 9 gramos como nuestra salinidad interna, es equivalente al plasma sanguíneo. Es decir, que hay incluso sitios como por ejemplo en el Hospital de la Ceja en el distrito de Antioquia en Colombia, donde cuando se les agota el agua, el plasma sanguíneo para hacer transfusiones, lo hacen con agua de mar perfectamente. Pero es más, esto no es novedad, en la misma Armada Francesa, que lo sabían porque este señor era francés, en las guerras pues hay muchas bajas por heridos. Entonces, como no hay sangre para todos en esa época, en esos momentos, pues hacían transfusiones con agua de mar y se salvaban. ¿Sí? No, la verdad que sí. Incluso han hecho, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna, en 2 ocasiones separadas, en 2008 y no sé en qué otro año, pruebas, experimentos controlados con perros. Les extraían toda la sangre a los perros y les metían agua de mar y todos revivieron, o sea, seguían vivos, mejoraban. Madre mía, ¿cómo haces tú aquí para conseguir el agua? Mira, afortunadamente vivimos en una isla, está rodeada de agua, una isla pequeña, nos acercamos al mar, basta con que el agua esté limpia, ¿vale? O sea, no vaya a un sitio donde haya vertidos, por lo demás se puede coger prácticamente en cualquier sitio, porque el agua de mar no se puede contaminar con nuestros patógenos, porque nuestros patógenos dijimos que viven en 9 gramos de salinidad. Entonces, cuando se ponen en contacto con el agua del mar, que tiene 36, por el efecto de ósmosis los aniquila. Es igual que, por ejemplo, el jamón es carne cruda, le echas sal y no se pudre porque los patógenos no pueden, o en el salazón, o en las conservas, etcétera, ¿no? Es decir, que el agua de mar no se puede contaminar con nuestros patógenos. Por tanto, el agua de mar sanitariamente es apta para el consumo. Y aparte de todos los médicos que te nombraba antes en Nicaragua, en Colombia y en muchas partes del mundo, incluso en España hay asociaciones como Aguamares en Badalona, están también los laboratorios de René Quintón, pero estos fabrican agua refinada para uso médico. He oído que 14 empresas en España que comercializan ya agua de mar, y si la comercializan es porque se vende, no es para perder, ¿no? E incluso me consta que hay
una cerveza en Alicante que se llama el Boquerón. Quienes me oigan de Alicante lo sabrán, pues que la fabrican también con agua de mar. Con la proporción Sí, esta, sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que también, ¿por qué crees tú que, no sé si la Organización Mundial de la Salud ha hecho alguna manifestación al respecto, pero lo que dices tú que, no sé si dijiste antes, ¿no?, por la penicilina y por otros que se fue tapando, pero actualmente, ¿crees que a alguien no le interesa que se desarrolle esta teoría? Hombre, eso es claro de todas, porque si lo que dice María Teresa Hillary es verdad, y no tengo motivos para dudarlo, y ha bajado el consumo de medicamentos por debajo del 10%, pues tú imagínate, alguien no estará muy contento. Pues que te digo, que además el agua del mar está al alcance de cualquiera, la puedes coger sin gasto alguno. Es más, el agua que te ponen en los sueros de los hospitales, o sea, la gente que no puede comer, pues sobrevive con ese suero de cloro y sodio, que en separados son dos venenos, ¿no? Si les pusieran agua de mar sería incomparablemente muchísimo mejor, porque tendrían todos los nutrientes, vitaminas, etcétera. El agua de mar no solamente es que tenga todos esos nutrientes, es que además es un caldo, una sopa marina muy rica, o sea, posiblemente lo más rico que hay después de la leche materna, porque el agua de mar tiene, qué sé yo, ácidos nucleicos, ADN, aminoácidos esenciales, tiene proteínas, grasas, carbohidratos, tiene vitaminas, tiene los 118 elementos de la tabla periódica, fitoplancton, zooplancton, huevas, larvas de peces, cadenas de carbono, claro, material particular, es muy, muy rica, o sea, sobre todo fresca, cogida en la orilla, ¿no? Entonces no hay que comprarla, te vas simplemente a una playa que esté limpia. Yo suelo ir por los Ancones, ahí no hay construcciones, no hay pozos negros, el agua viene de... Y más del norte también, ¿no? Sí, no hay fábricas, viene de alta mar. Otra zona podría ser el norte de la isla, o por ejemplo frente a las salinas de Janubio, por la parte exterior, ¿no? Ahí incluso hay un aparcamiento donde uno se puede acercar el coche y cogerla. Sí, pues, ¿no? Y que la sí, gente sí, sí. se, como dice, de autoservicio, ¿no? Sí. Pero es más, si el agua de mar fuera tan mala como sospechaba mi médico, que me tiene sometido a chequeos, análisis cada 6 meses y a tomarme la atención cada 2, 3 meses, si fuera tan mala, yo no estaría aquí contándotelo después de 36 meses, 36 son muchos meses, es como 4 embarazos que ya son largos seguidos, ¿no? O sea, no estaría contando. ¿Qué tal los análisis? ¿Bien? Y siempre perfectamente, si estoy más sano que el médico. ¿Se puede decir tu edad porque sorprende? Sí, hombre, tengo 72 años, no me importa decirlo. La verdad que sí. O sea, es más, me extraña cuando oigo a mi lado hablar, hombre, tiene 50 años, pues tiene algunas dolencias allá, que está, todo el mundo tiene, es normal. Pues a mí no me parece que sea normal. Si una persona se cuida, tiene todos los nutrientes y con saber 3 cosillas más, se puede vivir estupendamente bien, tiene el cuerpo bien nutrido, no está acidificado, pues estupendo. Vale, tú lo que vienes a decir es que en líneas generales para todo es bueno, pero ¿para qué cosas específicas? Porque recuerdo que la otra vez decías mira, hay gente que no puedes estar viendo ahora y dice, mira, yo tengo este problema y esto puede ser bueno para eso. Mira, prácticamente es buena para todo. O sea, el hecho ya de estar nutrido, el cuerpo va a funcionar mejor, no tiene carencia, está más alcalinizado, ya todo mejor. Pero después hay cosas específicas, por ejemplo, problemas de la piel, problemas intestinales, gastrointestinales, por ejemplo, la gente que tenga estreñimiento, ¿no? Pues tomas agua de mar y es que te manda al baño sin problema. Y además no es como los laxantes químicos que producen irritaciones y son un tanto más peligrosos, ¿no? Peligrosos, ¿sí? El agua de mar te da, cuando empiezas a tomar agua de mar, el cuerpo no está habituado, lo primero que hace es hacerte como una hidroterapia de colon, o sea, te limpia, o sea, imagínate todas esas cosas putrefactas ahí que retenemos, están creando toxinas que nos están perjudicando. Entonces, el limpiar eso es muy sano, muy bueno. Nuestras abuelas purgaban a los niños cada 3 meses, ¿no? O sea, ¿sí? Eso es sano. Hoy se ha perdido, pero se puede hacer, por ejemplo, una hidroterapia. Aquí en la isla hay gente que lo hace, bien, eso es sano.
y también en plan casero, o sea, al estilo de las abuelas, o bien tomando agua de mar. Cuando uno toma agua de mar, lo primero es que te entra una especie de diarrea, pero no es una diarrea infecciosa, sino es de limpieza. Sí, además no es continua, sino lo limpias y tal, y eso te dura 2 o 3 días. Y después ya estás regular quedas, sí. ¿no? La verdad que sí. Voy a retomar el tema del cáncer porque una de las teorías tuyas también va un poco en contra, va contracorriente de lo que ahora se está produciendo en la sociedad, un debate que es el tema del búnker, de la conveniencia de crear un búnker aquí, ¿no? Para el servicio radiológico. También es verdad que aquí hay un componente de tener que ir a Las Palmas, hay una cuestión familiar y demás, pero sí es cierto que tú radicalmente es que incluso rechazas el búnker de todas. Explícanos un poco. Bueno, yo diría que estoy a favor de no recurrir a esos medios, ¿no? Sí, porque en líneas generales a la radiología y a la quimioterapia. Desde mi punto de vista, dicho crudamente, la radioterapia es un engañabobos, sin más. Sí. Después, cuando una persona tiene cáncer, ¿no? Después de operado, etcétera, pues hacen análisis y no te encuentran nada. Pero por si acaso, y solo por si acaso, te someten a tratamientos de estos crueles, inhumanos, como son la quimioterapia, la radioterapia, de la que estamos hablando en este momento, y vacunas y otros tipos de cosas, ¿no? Pues bien, la radioterapia, ¿no? Te cogen una zona, imagínate que, por simplificar, que ahí tuviéramos donde sospechan que podría haber alguna célula perdida que pudiera producir cáncer. Entonces, en plan preventivo, ¿sí? Por si acaso, hay que irradiar una zona que no se sabe si contiene células de ese tipo, pero por si acaso, entonces el tratamiento es muy agresivo porque hace falta unos búnker donde dan radiaciones. Los que controlan las radiaciones están bien protegidos, lo hacen a distancia, y entonces irradian, digamos, a ciegas, es como bombardear esa zona. Imaginémonos que en esa zona hay 1 millón de células, y que perdidas, vamos a suponer que sí, que hay pues 10 células cancerígenas, ¿no? Entonces, pues, bombardeando al azar, se vas cargando un montón de células, y cuando te hayas cargado la mitad de 1 millón, medio millón, pues en probabilidad te habrás cargado también la mitad de las células cancerígenas si las hubiera, ¿no? Entonces habrás cargado, si había 10, todavía quedarían 5. O sea, no has erradicado el problema. Siguen vivos. Es decir, que hasta que no te cargues todas las células que estés irradiando, entonces te dejarían un boquete. Mejor sería que te hicieran cirugía o algo así. O sea, que es una especie de engañabobo. O sea, que no es efectivo y además es muy cruento. O sea, ¿y de la quimioterapia piensas igual? Bueno, porque esto también es más... dicho de otra forma, o sea, para hacerlo gráfico, ¿no? Ajá. Imagínate que hay una gran concentración de personas, un acontecimiento, lo que sea, y de pronto se corre la voz de que hay entre la muchedumbre, pues, 4 terroristas, ¿no? Y ante el miedo, el peligro de que puedan, o sea, que van a atentar en algún sitio. Entonces hay que cargárselos. Imagínate que se empezara a disparar contra la muchedumbre indiscriminadamente, ¿no? Y cuando si hay 1 millón de personas, estás cargado medio millón de personas, de inocentes, pues te habrás cargado la mitad de los terroristas, nunca te lo habrás cargado todo. Sí, por tanto, es una especie de engañabobos, no da resultado, y además es muy cruento, o sea, y además es que hay otras soluciones más viables, ¿sabes? ¿Cuáles? Bueno, entiendo que beber agua de mar, pero no sé si luego alguna más. Bueno, sí, hay otras, pero quizás no, es un poco más largo. Sí, que nos llevaría un tiempo más largo. Sí. Bueno, quizás podríamos hacer un programa solo con eso, ¿no? Bueno, y sería interesante hacer un programa también con gente de especialistas, ¿no? Sí, o sea, no me importa. Claro, ¿no? Digo yo porque ellos sabrían decir qué cosas que yo no puedo, o que yo no sé. Otra de las teorías tuyas, vienes a decir que los alimentos que ingerimos, que comemos, son de poca calidad. ¿A cuáles te refieres?
Bueno, de hecho las tierras, los cultivos han perdido nutrientes, hay monocultivos, el tipo de abonado es con pocos productos, nitrógeno, fósforo, potasio normalmente, a lo mejor no se pone magnesio, y cada vez las tierras se van extrayendo los productos y cada vez las tierras tienen menos nutrientes, sobre todo productos que son esenciales, por ejemplo, como el magnesio, que interviene en unas 300 operaciones del cuerpo, ¿no? Y si no se le aporta, pues tendremos carencia. Se ha pensado que, bueno, que todo lo verde tiene magnesio y por tanto no hay que abonar con magnesio, pero la cosa no es tan así, o sea que... Sí, que ya salen ya de... Sí, haría falta, o sea, otros tipos de cultivos. Estoy en ello, tengo una solución para mejorar los cultivos, 100%, pero eso es otro tema que... Otro programa que vamos a tener que tener. Pues Domingo, te voy a decir una cosa, no hemos ido mucho de tiempo, estamos casi ya en media hora, y la verdad que todas tus teorías, pues, habrá detractores, habrá gente que lo vea, como todo, y otra gente que está, ya digo, que fue muy seguida esa entrevista, y puedo entender también por qué. Domingo, te emplazo también para otro programa, o para cualquier tipo de consulta, y que seguiremos pendientes de ti. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias. A tu disposición. Gracias. Bueno, pues ya han oído a Domingo Díaz con sus teorías, principalmente, bueno, ha acabado hablando de eso de los alimentos y el tema ¿no?, de la radiología y el búnker y demás, pero también era un poco para casi celebrar en este caso porque... Ya digo, ha sido uno de los programas más vistos en YouTube, subido en el canal de Lancelos Televisión, y la verdad que si uno ve los comentarios de lo que hacen de la entrevista, hay comentarios él ha dicho antes Nicaragua, Colombia, pero es verdad, hay muchísima gente de Sudamérica, de España, de aquí, interesados, y porque hay corrientes de opinión que consideran que a lo mejor es verdad, que a lo mejor no se le está dando esa vía a este sistema, ¿no?, de beber agua de mar, y en la que por lo menos Domingo lo reclama. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.